Profesora aquí en la Universidad Complutense y es aquí donde desarrolla su actividad investigadora centrada en el análisis de las genealogías del presente, confrontando el pensamiento filosófico con la historia, con las ciencias sociales, también sobre las formas de constitución de la cultura en el neoliberalismo. Ella también, por supuesto, es autora de diversas publicaciones desde la teoría crítica, pero no solo sobre teoría crítica. Me gustaría destacar la que es, corrígeme si me equivoco, Cristina, pero es la última porque es muy reciente, Consideraciones sobre familia en Theodor Adorno y Max Horkheimer, Autoridad, Individuo y Totalidad Social en el Capitalismo, en el último volumen de Aistesis. Pero también me gustaría destacar elementos de la subjetividad neoliberal de Debord, pseudoexperiencia, pseudoparticipación y pseudoautenticidad. Ha sido coordinadora de uno de los últimos volúmenes de constelaciones, que es muy importante además tenerlo en cuenta por los temas de los que vamos a hablar, que es liberalismo, capitalismo y autoritarismo en la actualidad de una constelación, y el título de la conferencia es Familia, Género y Autoritarismo en Adorno y Horkheimer. Muchísimas gracias, Shashi. A ver si estoy a la altura de la presentación. Bueno, pues gracias en primer lugar a José Antonio y a Jordi por el esfuerzo de hacer esto posible, a la SEC, al resto de ponentes y a todas y todos que estáis aquí ahora, que a estas horas. Yo ya estoy satisfecha, teóricamente, creo que el resto también. Pero os toca aguantar mi última conferencia, o sea, la última conferencia. Lo digo un poco de broma que estoy satisfecha porque realmente, ya en serio, ha sido, o sea, para mí ha sido muy interesante todas las mesas de estos días y me obliga también a repensar lo que voy a exponer, ¿no? Entonces, la satisfacción, el reverso es la insatisfacción igual con lo que, no con lo que voy a exponer, pero me ha hecho pensar muchas cosas. Y lo que voy a exponer es, efectivamente, es una síntesis del último artículo, que es Consideraciones sobre la familia, creo que en Adorno y Horkheimer, pero es de lo que voy a hablar. Y en verdad, el objetivo es bastante limitado, que es intentar reconstruir un poco lo que ha dicho Adorno y Horkheimer de la familia, con los problemas que tiene, que es centrar el objeto en la familia, ¿no? Y hablar como si Horkheimer y Adorno dijeran siempre lo mismo. Pero en este caso es porque a los textos a los que he ido, que por tiempo no voy a mencionar, pero algunos de ellos los han publicado juntos y si no, en algunos momentos Adorno cita esos textos de Horkheimer o Horkheimer cita trabajos que ha hecho en conjunto, etc. Entonces, hay un poco aquí de forzado en mi análisis, ¿vale? Incluso de benevolencia, en la medida en que yo también cojo cosas que dicen en otros momentos, igual sobre el género, etcétera, y lo meto ahí en la de la familia. Entonces, hay algo de forzado, pero bueno, como tengo 30 minutos, y también lo forzado era para intentarlo dar un sentido a esta cuestión de la familia que tampoco había encontrado por mis limitaciones lingüísticas, que quiere decir que si me equivoco, quizá me equivoque, pero en castellano tampoco hay mucho publicado efectivamente sobre la familia. Lo que he podido leer en inglés no es específicamente sobre la familia, no tiene por qué serlo, pero a veces es hablar de la familia en relación a algunos temas, ¿vale? Y ya lo voy a decir porque no sé si voy a llegar al final de mi propio texto, pero quizá el texto que voy a exponer o lo que voy a exponer está bastante atravesado por este objetivo principal, que es intentar dar un poco sentido a las consideraciones que han hecho sobre la familia, los análisis, y también quizá una recepción que igual no es la hegemónica, pero que a mí me producía cierta inquietud, que es una idea, luego se va a entender, ¿vale? Pero la idea sería que la crisis de la familia burguesa, de la familia en el momento liberal, es causa del incremento de tendencias autoritarias en el capitalismo avanzado. Y yo considero que no es eso específicamente lo que dicen, aunque se puede debatir sobre eso, y eso ha implicado que a veces se les haya acusado de idealización o romantización de la figura autoritaria del padre o de la figura del amor femenino, ¿vale? Entonces, ya he puesto las cartas sobre la mesa. Creo que yo he pensado esto intentando
ver que esto puede ser así, pero no es siempre así, ¿vale? Y para eso quisiera comenzar señalando, o sea, para mostrar que creo que es problemático reducir sus análisis a esto, quisiera comenzar señalando que estos análisis sobre la familia están atravesados por una preocupación específica, que es la existencia y persistencia de disposiciones autoritarias en las sociedades capitalistas, pero específicamente por su incremento potencial con la disolución del mundo liberal burgués. A lo que consideran, ¿no?, al incremento de estas disposiciones autoritarias, consideran Adorno y Horkheimer que contribuye la crisis de la familia burguesa. Pero esto de contribuye no quiere decir que sea causa. Y quizá por eso es lo siguiente que voy a decir, ¿vale? Podríamos decir cataliza, o aquí se podría abrir un debate, ¿no? Si causa, contribuye, por qué, cómo. Entonces, la idea sería que la crisis de la familia burguesa, de la forma liberal de la familia, por decirlo así, se explicaría por las mismas transformaciones sociales subjetivas que pone en marcha la concentración de capital en el capitalismo avanzado, ¿vale? Que suponen la crisis del individuo burgués, el auge del nuevo tipo humano y que se enmarcan en el mundo más administrado, según la lógica del capital, y en la industria cultural, ¿no? O la extensión de la industria cultural. En esta crisis de la familia burguesa, en este contexto histórico, la crisis de la familia burguesa funcionaría como catalizador de esas mismas tendencias autoritarias, ¿vale?, de las que no es causa, sino a las que contribuye. Ello explica algo obvio, ¿vale?, que sería que los análisis que hacen sobre la forma familia burguesa, liberal, los hacen en los años 30 y 60 del siglo pasado, es decir, ya en el capitalismo avanzado, al menos en Estados Unidos, pero creo que explica algo no tan obvio, que es que el fundamento de la crítica de la familia, que ha salido antes, ¿no?, se plantea, creo, desde la inmanencia de las categorías burguesas, con los límites y las potencialidades que eso tiene. ¿Cómo esto afecta a lo que yo voy a exponer? Pues que la preocupación que reside aquí detrás, que he dicho, el incremento de las tendencias autoritarias, ¿no?, parte de la crisis de este individuo burgués, el cual había sido depositario de expectativas emancipadoras en su momento de verdad, aunque no en el de su falsedad. Esto implica que sus consideraciones sobre la familia burguesa tienen un núcleo temporal de verdad, que probablemente ya no sea actual y que quizá en los años 80 no fuera actual. Eso no quiere decir que no sea importante, pero visto desde la distancia histórica. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, en esta constelación ya paso a la familia, que es la familia para Adorno y Horkheimer, específicamente la burguesa, quiere decir del siglo XIX, por decirlo así, ¿no? Constituye para Adorno y Horkheimer una instancia fundamental de mediación entre individuo y totalidad social capitalista, en tanto que se constituye la esfera íntima, ¿no?, diferenciada de la esfera privada del mercado y de la esfera pública del Estado, y conforma, o sea, y es mediadora entre individuo y totalidad social, porque además conforma un espacio privilegiado para la formación de disposiciones psíquico-sociales adaptadas a las formas de autoridad y dominación propiamente capitalistas, pero también de disposiciones no autoritarias o no directamente adaptadas. Hay aquí ya una tensión en el sujeto, en ese individuo que se constituye, ¿vale? Entonces, la familia, ¿no?, como el abordaje que hacen a la familia para la teoría crítica no es desde la consideración que es un aparato ideológico, ¿no? Es decir, no se trata solo de que transmita contenidos de conciencia, pero tampoco un mero espacio para la reproducción de la fuerza de trabajo o de los sujetos capitalistas en un sentido meramente físico, como mera autoconservación de los cuerpos, por decirlo así, sino lo que ellos quieren señalar es que la familia reproduce también psicosocialmente los individuos mediante la consolidación de ciertos rasgos de carácter o personalidad, vamos a llamarlo ahora subjetividad para no entrar como en el debate sobre esto, pero que son propicios para su adaptación a las formas sociales que ocupan en la totalidad social capitalista. Entonces, la familia no constituye un afuera completo, ¿no? Y aquí se podría, aunque yo no lo voy a hacer por un debate, pues con las tradiciones del marxismo-feminismo que han pensado también la cuestión de la reproducción o lo que está fuera, pero al mismo tiempo dentro. Fuera del mercado, se entiende, ¿no?, pero al mismo tiempo dentro de la sociedad capitalista. Entonces, yo aquí diría que no me puedo meter, pero su enfoque, o sea, este problema, lo que les interesa a la familia, la reproducción de los rasgos psíquico-sociales, es
la reproducción de la descendencia y específicamente los hijos. No me voy a meter aquí, pero cuando hable de la descendencia y diga hijos, lo voy a dejar con esa ambivalencia, pero normalmente van a ser los varones. Y yo creo que en este sentido hay un descuido del género, pero no solo de las hijas, sino en cómo la familia reproduce la feminidad y la masculinidad. Hay cierto descuido de esto, pero está, y yo lo voy a incluir. Yo igual soy benevolente, pero en todo lo que he visto que tocan de aquí para que se vea cómo eso se reproduce. Entonces, si me permitís, jugando con esta metáfora, si el mercado presupone la categoría de individuo como sujeto de interés privado, es decir, como una singularidad formalmente libre igual, y también presupone el mercado capitalista la categoría de clase social, es decir, la figura de proletariado, capital y rentista, la familia habría constituido un espacio privilegiado para la formación de los rasgos psicosociales de ese sujeto de interés, de ese individuo, y también de ese sujeto de trabajo, ¿no? Ya sea proletario o capital, que sería el sujeto burgués. Y esos rasgos psicosociales como sujeto que se adapta, por lo tanto, críticamente a los principios del intercambio, la productividad y la competencia. Por eso media entre individuo y totalidad social. Pero también, y creo que es fundamental, o lo que ha sido más fundamental, no es que también le constituye como algo distinto a eso, como un otro a eso, es decir, como un sujeto vivo con afectos, deseos, vínculos y razonamientos diferenciados de su conveniencia mercantil. Por eso creo que luego cuando se ve la crisis de la familia burguesa parece como que de repente lo que desaparece es esto. Y la familia burguesa no constituye rasgos autoritarios, solo lo no autoritario, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrar es que sí que constituye también, incluso en el mundo burgués, ¿no? Entonces, la familia burguesa implicaría, en la forma burguesa, todavía no llegó al capitalismo avanzado, el desarrollo de una tensión en estas disposiciones subjetivas en relación a la adaptación a las formas de autoridad propias o de dominación propias del capitalismo. Entonces aquí, contra las recepciones que entienden que Adorno y Horkheimer, que he dicho antes, idealizan el momento autoritario de la familia burguesa, romantiza la figura materna, pues yo lo que quería señalar es que en el mundo liberal ya la familia burguesa había constituido un espacio predilecto de aprendizaje, cito a Horkheimer, de la indispensable capacidad para la conducta específicamente autoritaria, de la que en gran medida depende la existencia del orden burgués. Y voy a dar un salto ahora a otro tema, pero donde hay que enmarcarlo, ¿no? Que el orden burgués dependiera de conductas específicamente autoritarias contradecía su pretensión fundacional de emancipación o liberación de las formas de creencias y autoridad infundadas, tal y como prometía la lucha contra el antiguo régimen, la liberación de la dominación personal directa, abierta, ¿no? de la relación servil. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, claro, es verdad que nos pilla muy lejos en el siglo XXI, pero yo creo que esto está en los textos de la familia de Horkheimer todo el rato. Entonces, la triunfante sociedad burguesa, ¿no?, habría introducido el libre consentimiento como criterio de legitimidad de la obediencia, y para ello ofrece como garantía pues el mercado basado en el libre consenso y el gobierno representativo, ¿no? En este sentido, la autoridad burguesa tendría que reclamar su legitimidad en la razón subjetiva, dice Horkheimer, y no la objetiva ya trascendente, sino la del sujeto. Esta concepción, por lo tanto, de la autoridad legítima en el ámbito en el mundo burgués tiene su fundamento en la categoría de individuo abstracto, como ya sabemos, en tanto que sujeto autónomo, moral, racional, dueño de sí, responsable de su conducta, autor de su destino, etc. Ya sabemos que esta razón subjetiva fue repartida como una prerrogativa, ¿no?, únicamente entre varones y en potencia, porque las mujeres no podían hacer ella por naturaleza y algunos hombres no podían desarrollarla. Es decir, es falsa en su pretensión de universalidad, pero la idea no. Entonces, de aquí quería decir un poco con Alex, con lo de su ponencia, ¿no?, que yo creo que eso explica también que la constitución del sujeto a través del dominio de la naturaleza interna, la externa y la de los otros, tal y como desarrolla en dialéctica de ilustración, sea intrínsecamente viril, no masculino, entiendo. Pero incluso la pretensión de universalidad, incluso más allá de la crítica a la falsedad de su pretensión de universalidad o su límite, el carácter ideológico del individuo, pues ya lo había señalado Marx, y sigue en esto, ¿no?, que es que en su supuesta autonomía e igualdad en el mercado, que tiene un momento de verdad porque no hay coacción directa, hay coacción indirecta, coacción muda, pero no hay directa, ¿no? Ese momento de verdad se ve negado por las formas de heteronomía y antagonismo social sobre el que se sostiene, es decir, por la dominación impersonal, abstracta, general, que implica el capital, que atañe a todas las clases sociales, y también porque contiene
también presupone clases sociales con intereses contrapuestos y relaciones asimétricas de poder. Es decir, contiene la categoría de proletariado como categoría de la desposesión del acceso a medios de vida propios, que depende para su subsistencia de la oferta salarial que posee el capital como propiedad, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos la coacción muda. Lo que quiero decir con esto es que Adorno y Horkheimer, cuando hablan de la familia, vienen a decir, el capitalismo no solo no supera la autoridad infundada, que ya la veremos en el poder patriarcal, sino que crea sus propias formas de creencia y autoridad infundadas, ¿vale? Entonces, esto es importante porque la idea sería que el sujeto burgués no es solo la negación, la categoría de sujeto burgués, ¿vale? No solo es la negación de la autonomía del proletariado, sino también la de la suya propia, en la medida en que depende de la racionalidad objetiva del capital, que se expresa en el mercado, para lograr su beneficio y ser su propia categoría, ¿no? El capital. Lo que implica, ¿no?, el dominio de su propia naturaleza interna, además de la naturaleza externa y el dominio de los otros, como sujeto burgués. Y aquí yo diría que, claro, el dominio de los otros, pues en la figura de Odiseo, pues se ve claro el proletariado, pero también habría que meter a las esposas. Y es lo que vamos a ver en la familia, el dominio de los otros, también el trabajo, si queréis, podemos llamar de cuidados o reproductivo, de crianza, de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vuelvo ahí, pero la idea no sería que, bueno, que el burgués reconoce como creencia infundada los hechos económicos como naturales y se adapta a ellos, y en esta adaptación pues reconoce la autoría infundada, ¿se entiende?, ¿no? Aquí no hay superación de la autoría infundada ni la creencia. En este sentido, la razón subjetiva acaba siendo reducida a razón instrumental, como mero cálculo de medios para conseguir fines privativos, lucrativos, ¿no? En este sentido, ¿vale?, quería decir, esto es una repetición de lo que acabo de decir, pero la libertad burguesa, y estoy parafraseando a Horkheimer, está supuesta la renuncia a la libertad, ¿no? Y tendríamos que entender a la libertad de la sociedad en su conjunto, a la suya propia y a la del proletariado en particular. Y entonces añadimos a la de esposa e hijos, porque nos dice, cito otra vez a Horkheimer, ¿no? O sea, y añado, pero también a la de esposa e hijos. ¿Se entiende, no? La negación de la libertad. Dice, el hombre liberado de la servidumbre en casas ajenas, de la servidumbre feudal, bueno, ¿se me oye? Pues lo voy a quitar. Se convirtió en amo de la propia, ¿vale? Esto es, y otra cita distinta de Horkheimer, el nacimiento de la civilización moderna ya no liberó realmente al individuo particular, sino a la familia burguesa. Y añade, razón por la que aquella llevó dentro de sí desde el primer momento una profunda contradicción. Y en otro momento nos dice que le da el significado social y también implica dificultades internas que se desarrollan históricamente en el capitalismo, de la familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la familia está atravesada, como diría Adorno, por un antagonismo, una contradicción. ¿Por qué? Y ellos hablan de una y dos, pero no dicen una y dos, lo estoy diciendo yo, ¿vale? A ver si alguien va a decir que esto se lo he inventado, es porque he intentado hacer una síntesis de todos sus textos y ver. Luego explico por qué meto las dos. Una, la principal, a la que yo estaba ahora aludiendo, es porque implica la existencia dentro de la sociedad burguesa de una forma de autoridad personal directa e inmediata, o sea, que no se ajusta a los criterios de legitimidad que he dicho antes, del libre consentimiento, ¿vale?, que es la autoridad patriarcal, que choca, no, ya lo he dicho, con el ideal ilustrado de la legitimidad, pero también con el principio individualista del libre consenso en el mercado, que está fundado en lo otro, ¿se entiende, no? Pero hay otro elemento que es antagónico, por decirlo así, que ellos hablan, aunque no hablan cuando hablan del antagonismo, pero cuando dicen los elementos irracionales de la familia, este sería uno, ¿no? Un elemento irracional respecto a la racionalidad del mundo burgués, ¿se entiende, no? Pues el otro sería el vínculo personal, una forma de vínculo personal que sería el afecto desinteresado, o mejor dicho, el amor incondicional asociado a la figura de la madre. ¿Con qué chocaría esto? Con la racionalidad objetiva del capital, que prima la satisfacción de la acumulación y no la satisfacción de necesidades y deseos, ¿vale? Y también porque prima la racionalidad de cuidado y no la racionalidad instrumental de los sujetos de interés en el mercado. ¿Se entiende, no? Entonces, estos dos serían los dos elementos, por decirlo así, irracionales desde el punto de vista de la sociedad burguesa.
A estos los llaman a veces en sus textos feudales o pseudofeudales, pero con esto no quieren decir que la autoridad patriarcal sea una reminiscencia del pasado, como ya he dicho, porque la familia media entre individuo y totalidad social capitalista, se entiende, ¿no? Y tampoco que el amor materno sacrificial sea una esencia femenina. Yo creo que en esto, ¿no? Es decir, el aparente anacronismo y naturalismo de la familia burguesa sería más bien el resultado, por una parte, de su asincronía, de no ser sincrónico con los principios del intercambio y la competencia, y por otra parte, con su sincronía con la totalidad social capitalista. ¿Se entiende, no? A cuya racionalidad se plegaría a la de la totalidad social capitalista los rasgos psicosociales de la formación de la descendencia. Y podríamos añadir los rasgos psicosociales o la conformación de la feminidad y la masculinidad, que quizá ellos no lo está por ahí, pero no lo tematizan así, pero se podría añadir, o al menos yo lo he hecho. Entonces, en relación a la constitución de la masculinidad y la feminidad, no podríamos decir, porque esto sí que lo dice, ¿no?, que el capitalismo convierte al hombre como sujeto burgués en sujeto de interés en el mercado, personificando una función económica de capital, como proletariado o capital, ¿se entiende, no? Y esto le convierte en proveedor de dinero, y esto le convierte en amo de la casa, ¿se entiende, no? Pero al mismo tiempo que ocurre esto, ocurriría que la mujer... ocurre la constitución de la feminidad vinculada a la figura de la buena madre o buena esposa, que está basada en la privación de ser sujeto de los espacios que la sociedad burguesa lo permite, en la economía y la política, si queréis, mercado y Estado, pero también en una renuncia a la satisfacción y el desarrollo de deseos y necesidades propios, es decir, a desarrollar la autonomía en un sentido burgués, ¿no? La singularidad. Y aquí, bueno, quería decir, pues, añadir una cosa, bueno, a ver cómo... esto tiene que ver, dicen, con que, bueno, lo digo un poco yo, pero parafraseándoles, ¿no? Para olvido y negación del fundamento coercitivo de la feminidad, la opresión de la mujer por la irracional autoridad patriarcal desarrolló su particular justificación ideológica. Que esta sería, ¿no?, que la feminidad se identifica con las cualidades de la bondad, la compasión, la entrega, la empatía, la ternura, la sensibilidad, la apacibilidad, la sentimentalidad, ¿no? La idea es que se inclinan naturalmente a esto la mujer y de manera voluntaria, ¿no? Pero es lo que podríamos decir, jugando un poco con Adorno, que ya es efecto del látigo esto, ya es efecto de una opresión con todos los debates que eso tiene. No viene a decir que también el dominio de la naturaleza interna para la constitución de lo que la sociedad burguesa entiende como feminidad, que es lo que entiendo que decías también, Alex, ¿no? Entonces, vale, más allá de esto, se ha hablado de la constitución de la feminidad y la masculinidad, se entiende, ¿no?, en vinculación a la totalidad social capitalista dentro del marco de la familia burguesa. Y ahora quería pasar entonces a que en realidad lo que les interesa a Adorno y Horkheimer de esto, yo creo, en los análisis sobre la familia, es a ver cómo esta forma de autoridad patriarcal, que significa la seguridad material, y la forma de amor materno, que significa la seguridad afectiva, habrían permitido amparar la constitución del individuo, ¿no?, del individuo burgués, tanto en su momento de verdad, como sujeto autónomo, con conciencia moral, responsable de sí, donde se podría depositar una expectativa de emancipación, pero también en su momento de falsedad como sujeto con disposiciones conformistas, autoritarias, egocéntricas, como sujeto de interés. ¿Cómo cataliza esto la familia? ¿Cómo forma estos rasgos psicosociales? Vale, pues sería... Bueno, voy bastante mal, porque sería, a ver si puedo sintetizar, mediante la digo mal en términos de tiempo, la interiorización del deber, que todo lo que quería decir lo he dicho, la interiorización, o sea, lo hace mediante la interiorización del deber de la autoridad paterna a través de la racionalización de su elemento irracional. Y ahora voy a explicar qué quiere decir esto, ¿vale? La autoridad del padre es irracional desde el punto de vista burgués porque está basada en la fuerza física, o yo diría en su disposición a ejercerla, y en que es su papel como proveedor de dinero. Es decir, está basada la autoridad paterna en el miedo y la dependencia material. Esto entonces es irracional porque está basada en el privilegio social del varón para ser dependiente económicamente o ser proveedor de dinero, y esto, ¿no?, lo que ocurre con esto es que hay un elemento pseudo-feudal que vieron muy bien, porque es protección a cambio de ¿qué?
obediencia de todos los miembros, fidelidad de la esposa, trabajo servil y sexual doméstico de la esposa, ¿no? Como siervo amo. Y bueno, no, la idea sería que ciertamente el pater familiar provee seguridad material, porque es el que trae dinero. No me puedo meter aquí mucho, pero sería que las condiciones de mercado del capitalismo liberal es más posible que el sujeto burgués tenga éxito, porque son algo más inteligibles, aunque no se aparezcan de manera transparente, ¿vale? Y porque, bueno, por la libre concurrencia, etcétera. Entonces, esto querría decir, ¿no?, que tiene un momento de verdad la autoridad del padre. Y aquí se constituye, igual que he dicho antes, la ideología de la feminidad, la ideología del sujeto, del varón o ganapan, como sujeto disciplinado, entregado al deber, laborioso, responsable. ¿Para qué quería traer esto a colación? Porque la idea sería que en esta ideología racionaliza el elemento irracional de la familia. Está basado en un privilegio social, pero lo racionaliza. Es decir, la idea es que el éxito y el poder del padre aparecen como frutos de su virtud, de su esfuerzo metódico, de su dedicación afanosa a los ojos de la descendencia, ¿vale? Por lo cual su dominio, su disciplina, su mandato podían ser interiorizados como promesa de éxito futuro. Es decir, los hijos tendrían que identificarse con el padre. La idea aquí, ¿no?, la imagen, podríamos decir, es que contemplan a Odiseo y mimetizan a Odiseo, esa virilidad. Y por eso se han solido decir, ¿no?, Jessica Benjamin, Unrath, etcétera, incluso Marasco, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero que se ocupan en la descendencia de los varones, no de las mujeres, porque es como se constituye el sujeto burgués varón, ¿no? Entonces cito, dice: solo en la era moderna la familia traslada la exigencia impuesta por la sociedad a la interioridad de sus pupilos, convirtiéndola en cosa querida y propia de ellos, e interiorizando así los individuos, creando la esfera íntima de la familia, que da también la esfera de la interioridad, por decirlo así. Yo aquí no me puedo meter porque sí, bueno, pero bueno. Y dice, esto más desgraciado, ¿no? Dice: la esfera íntima brinda a los niños lecciones de educación para la ciudadanía. Dice, porque lo que hace nos presenta a los hijos el dominio de sí como no solo medio de autoconservación, sino, el dominio de sí como medio de autoconservación y dominio también de los otros para mejorar tu posición o defender privilegios, ¿no? Entonces la idea sería que aquí lo que viene a decir, cómo la familia funciona como un lugar de aprendizaje de las relaciones de autoridad burguesa, las que he dicho antes, ¿vale? Tanto desde el punto de vista del ejercicio como del sometimiento. Y aquí podríamos hacer, no sé si otra crítica, porque ya bastante hicieron por escribir tanto, pero sí que no hay una, hombre, tanto digo, entendéis, ¿no?, que a ver, que hay que si podemos hacer esta crítica es también porque hubo gente que ha hecho su trabajo. Lo que quería decir es que a veces falta para mí también una definición de clases sociales, porque en algún momento después del proletariado, aquí este sujeto burgués sería también del proletariado, cuando voy a hablar ahora del ethos del trabajo también en el proletariado, y otras veces solo al burgués. Se entiende que quizá esa indefinición puede ser también problemática. Entonces yo, como la he puesto esto, pues muy benevolente, meto las dos cosas, pero habría que ir ahí y matizar, claro. Entonces, bueno, la idea es que la familia es un entrenamiento práctico para el respeto y sometimiento a la lógica del mercado y a la disciplina laboral, se entiende, ¿no? Asumes, naturalizas las jerarquías existentes, justificas la desigualdad porque al final proviene del mérito, mi padre es virtuoso, por lo tanto se lo merece, se entiende, ¿no? Un poco. La idea ahora es que esta dureza que supone la interiorización del deber, ¿no?, la dureza que supone, porque implica un dominio de la naturaleza interna, los niños ya no pueden jugar a lo que quieren, sino hasta ahora comemos, hasta ahora no sé qué, te pones a aprender matemáticas, lo que sea, se entiende, ¿no? Se vería mitigada por la seguridad afectiva de la familia, y aquí se identifica el amor materno, que ahí, claro, lo de María, pues más reto esquemas, porque yo no había reflexionado mucho sobre el amor, que es más amplio, claro. Pero la idea es que ellos identifican a la mujer todo el rato con amor materno. Y yo le he puesto apellidos como incondicional, desinteresado, porque es lo que está en juego cuando dicen es un amor siempre correspondido, a diferencia de la realidad. Es el principio de placer, por lo tanto, que ofrece la madre frente al principio de realidad del padre, que no te corre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Perdón. Entonces, eso permite esta seguridad afectiva, el desarrollo de la seguridad personal, ¿vale? Esto parece muy neoliberal, pero la idea es que eso permite el desarrollo de una responsabilidad personal que permita asimilar la frustración
ante la realidad o el fracaso, ¿vale? Para la superación personal, la mejora de facultades. Pero ellos no se están refiriendo, yo creo, en el sentido neoliberal, sino para el desarrollo de la singularidad, etcétera, ¿no? Y no como causa propia, es decir, como falta de talento o como culpa que lleva a la autoflagelación y que yo creo que eso reproduce la debilidad del yo, que es lo que va a pasar con el capitalismo avanzado, ¿no? Entonces la idea es que dicen que la dignidad del individuo moderno ha sido posible por la figura materna, constituida, ¿no?, aunque por opresión y renuncia, como algo distinto del dominio. Esta sería la idea. Es la dominada, pero es algo distinto del dominio, al menos parcialmente, y aquí no me puedo centrar, pero ahí estaría mucho con lo que Bruna expusiste ayer, que Jorge me viene a decir, bueno, dice esto, pero luego también dice, bueno, pero realmente la mujer no es una reserva de fuerzas de resistencia, sino refuerza la autoridad, cito, del orden establecido, en la medida en que le conviene que el varón se adapte. No, y esto es dialéctico, es interesante también, que es en plan, no, voy a trabajar, o sea, no vayas a la taberna a beber porque tienes que traer el dinero, ¿no? Como que la mujer al final... Entonces me imagino que es una imagen dialéctica, un juego, ¿no? O sea, un juego, entendéis, teórico que permite pensar. Entonces, la idea sería que el principio de placer vinculado a figura materna, además de lo que he dicho hasta ahora, la responsabilidad individual o la conciencia moral del sujeto burgués, habría constituido también la condición de posibilidad de un retraso de la adecuación del niño a la realidad externa, mitigando los imperativos que resultan del principio de la realidad. Y la idea es que se desarrolla en relación a la madre la imaginación utópica, la potencial conciencia crítica, la capacidad de amar a otros, por esa seguridad afectiva que no genera rasgos narcisistas, etc. Bueno, paso es rápido, pero la idea, lo que querría sintetizar aquí es que la familia burguesa hasta aquí habría ofrecido un espacio privilegiado para la singularización del yo, pero también para la asimilación de rasgos autoritarios de carácter, ¿vale? Puedo sintetizar entonces, en verdad me queda, lo siento porque esto es una responsabilidad mía, que me da un tiempo a sintetizar más, pero también es una elección, prefería que esto quedara claro que decir todo malamente, porque es que si no acabo cayendo en lo reduccionista que soy al principio. Bueno, mi idea ahora era... aquí hay una tensión en el sujeto, ¿se entiende? La tensión de la familia se implica una tensión en el sujeto, que es el del desarrollo de la individualidad como singularidad, como desarrollo de la imaginación utópica, pero al mismo tiempo de una disposición autoritaria, una disposición a aceptar la realidad tal y como es, ¿no? Y por lo tanto ser un sujeto disciplinado. Esto es lo que se pierde con el capitalismo avanzado, ¿no? En la medida en que la crisis del mundo burgués implica pues, concentración de capital, una transformación no en las clases sociales, sino en cómo se experimenta el polo de concentración del poder y la tendencia a la salarización, un incremento de la impotencia de los sujetos, un incremento de la condición de intercambiabilidad de los sujetos. Entonces la familia patriarcal ya no puede garantizar ni la seguridad material como antes, ni la seguridad afectiva. Esto, claro, es que ahora tengo que... Puedo usar... Yo creo que digo media hora. ¿Tú cuánto has estado? Sí, claro. No pasa nada, sí, puedo hablar. Bueno, yo creo... Es que en verdad me queda más de la mitad. No lo voy a hacer, ¿no? No, que no lo voy a hacer. Digo por si os importa 3 minutos más o 5. Te has pasado muy poquitito, ¿no crees que igual te has pasado 2 minutos solo? O sea, ya, lo que me da miedo es pasarme ahora sintetizando lo que me queda. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis que diría, capitalismo avanzado ya no garantiza, el padre no puede garantizar la seguridad afectiva, ¿vale? Las personas que habéis leído teoría crítica saben por qué, ¿vale? Porque se hace mucho más difícil. Entonces, al no garantizar la seguridad, material, ¿vale? Esa crisis del padre, pues esto es sospechado por los hijos, el desequilibrio entre su poder en la familia y el poder social. ¿Esto qué quiere decir? Que dificulta la interiorización del deber moral, por decirlo así, la identificación con el padre. De alguna manera se le sigue obedeciendo, pero ya porque se depende de él materialmente, no porque se crea que mimetizándole, convirtiéndose en Odiseo,
en el futuro se va a aprovechar de ello. Claro, me deja muchas cosas fuera, porque en la familia burguesa era importante también la herencia, y eso también se pierde. La pequeña burguesía ahora es asalariada y ya no tiene nada que ofrecer a los hijos para futuro, o sí, pero ¿entendéis, no? Entonces la idea es que ya no se va a mimetizar al padre, no se identifica con él, entonces eso tiene que ver con Adorno y Horkheimer, con la debilidad del yo. No es que el capitalismo avanzado, perdón, la familia burguesa en crisis cree tendencias autoritarias en los sujetos, sino que las cataliza, porque la autoridad que se aprende ahora, el aprendizaje de la familia ahora no es la interiorización solo del deber, sino de alguna manera que la autoridad es despótica en sí misma y que lo único que hay que hacer es adaptarse a ella y desarrollar la astucia para medrar en las condiciones dadas, por decirlo así. El incremento de rasgos autoritarios en los sujetos, que es con lo que va a acabar, ¿vale? Y Adorno y Horkheimer me dice, esto también tiene que ver con la crisis del afecto maternal, que era de verdad lo que más me interesaba hablar por todo lo que había salido ayer en lo de Bruna y Alex y eso, pero bueno, podemos hablar luego, que era la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Esto se debe a, por una parte, dice, a la profesionalización de la crianza, que es un poco, pero eso me encantó, porque claro, yo lo veo ahora, ¿no? Pero, que quiere decir la racionalización del trabajo de cuidados respecto de la descendencia, que dice, eso hace que sea menos orgánico o menos espontáneo en la relación afectiva, y también con la incorporación de la mujer, tanto a la industria cultural como sobre todo a las esferas del trabajo y tal. Entonces, bueno, yo ahí quería hacer no una defensa, pero sí decir que en ese sentido está claro que Adorno y Horkheimer, cuando se tienen que mojar ahí, por lo menos en pocas líneas, por lo menos dicen, esto ha supuesto una liberación para la mujer y no hay excusa para que esto no se dé. O sea, no se trata de volver nostálgicamente al momento de la familia burguesa para que se pueda constituir el individuo. El individuo ya no es posible. Y no es posible porque la mujer se haya incorporado al trabajo o a la esfera del Estado, ni porque el padre haya dejado de ser autoritario y poner a palos a los hijos, por decirlo así, no del castigo duro, sino que tiene que ver con cómo las tendencias sociales le atraviesan. Entonces, solo quería decir esto, ¿no? Porque dice, Adorno dice por lo menos que la crisis de la familia burguesa adquiere un aspecto de rendición de cuentas, porque supone la liberación de la mujer, esto lo digo yo, pero de la injusticia económica, esto es una cita de él, injusticia económica de la explotación del trabajo doméstico, ¿vale? También de la dominación, por lo tanto, directa del marido basada en la dependencia personal, y también de una renuncia a sus instintos sexuales que imponía la disciplina familiar. Entonces, en este sentido, es una liberación para las mujeres, y aquí creo, un rato dice, ¿no?, que hay una afinidad con cierto máximo feminismo, en el sentido que viene a decir que hay algo positivo en eso. Hombre, es que si no ya sería, ¿no? Pero, y tampoco que no hay vuelta atrás. Bueno, aquí simplemente os lo menciono. Quería hablar un poco de cómo cambia, por lo de Bruno ayer, la ideología de la feminidad se mantiene, la idea de que la mujer tiene que ser madre y esposa, ¿vale? Vincular un poco esto a los estudios sobre sobre la personalidad autoritaria, a la constitución del sujeto autoritario, la frialdad, cómo contribuye la familia, y a una cosa que es importante para Adorno, que es como de alguna manera la renuncia personal en este momento histórico ya no la impone la familia, o por decirlo así, no es la mutilación que imponía la familia, sino la frialdad misma o la adaptación misma a la sociedad. Pues una cosa solo, el padre o la familia ya no puede ser un lugar de identificación, ¿no? Y lo que va a ser desplazado por otras instancias de socialización, como va a ser la industria cultural, pero también, y es la que yo me quería centrar, que es la más importante, puede ser también las que ofrece la propaganda fascista, ¿vale? Es decir, en la medida en que los sujetos son más autoritarios, es decir, tienen unos rasgos de carácter, si queréis, unas tendencias de sus posiciones más autoritarias, quiero hablar de ellas, la familia cataliza eso, pero tampoco encima tiene protección para eso, no le puede dar seguridad afectiva al sujeto. Entonces la idea es que la identificación va con figuras más fuertes que el padre, que serían el gran padre, ¿no? Que sería el líder, a través del cual el sujeto obtiene ganancias narcisistas, fantasías de omnipotencia y de potencia, pues fantasía de omnipotencia comprendo a través de la personificación, o potencia, pues soy más fuerte. Esto era un poco, ¿no? Y lo dejo aquí, porque he pasado.